8:46 y vamos con la columna de Internacionales, Leila Vitar. Así es, tenemos una entrevista muy especial. En un ratito le damos la bienvenida a la periodista, pero en primer lugar quiero escuchar las palabras de Hussam Zunlot, ¿sí? Que es el embajador de Palestina en Reino Unido, que habló del conflicto y dijo lo siguiente. Israel ha crecido durante 75 años acostumbrado a ser la excepción a las reglas, que está por encima de la ley, que tiene inmunidad completa otorgada por Estados Unidos, por Reino Unido y el resto de Occidente. Ya es hora de que aprendamos las lecciones y dejemos de repetir los errores y dejemos de deshumanizar al pueblo palestino. Esta es la prisión al aire libre más grande del mundo, y de vez en cuando Israel los visita con su fuego enorme del aire, del mar, desde tierra, matando a miles de personas. No pueden viajar, trabajar, tener esperanzas, aspirar a nada. Se trata de un sistema de dominación racial, además de una ocupación militar agravada por la colonización. Muy bien, escuchaban entonces a Hussam Zunlot, embajador palestino en Reino Unido, y ahora le damos la bienvenida a Melissa Trad. Ella es periodista de La Mecha, está en Ramalá, en Palestina. Buen día, ¿cómo estás, Melissa? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy para, bien. Para vos, buenas tardes, ¿no? Sí, ya son acá a las 3 de la tarde casi. Melissa, contanos un poco. Bueno, estás en Palestina, la verdad que me imagino que nos imaginamos cómo debe ser el clima allá, pero contanos, vos lo estás viviendo, ¿cómo está la situación? Bueno, primero aclarar que obviamente Palestina básicamente está dividida en dos territorios, ¿no? Por ahí es más fácil cuando uno tiene el mapa, pero tenemos la Franja de Gaza, que es donde hemos estado viendo todos los últimos acontecimientos, la Franja de Gaza de alrededores, por supuesto. Después está Israel y después está Cisjordania, que es como la segunda parte el segundo territorio ocupado palestino. Yo estoy en esa parte, o sea, yo estoy en Cisjordania, no estoy donde están ocurriendo todos los bombardeos en este momento. Sin embargo, las distancias son bastante cortas, sobre todo viniendo de Argentina, que tenemos un país tan grande, cuesta dimensionar. Acá la gente dice, bueno, los bombardeos en Gaza, por ejemplo, están pasando muy lejos, pero yo soy sanjuanina y la distancia que hay aquí entre la Franja de Gaza y Cisjordania, donde estoy en este momento, es más o menos la distancia que hay entre ir desde la capital sanjuanina hasta la capital de Mendoza, que uno viaja en 2 horas, digamos. Claro. Esa es más o menos la distancia a la que estamos en este momento. Eso para aclarar básicamente que la situación en Cisjordania obviamente no es la situación de Franja de Gaza. La situación de Franja de Gaza en este momento es una situación humanitaria terrible. En cambio, en Cisjordania obviamente la cosa está un poco más tranquila, pero cuando digo tranquila también es una falsa calma, si se quiere, porque se sabe que esto está ocurriendo muy cerca de aquí, se sabe que además los bombardeos que ha tenido Israel no van a ser la última respuesta, ¿no? Con respecto a lo que ha sido una de las mayores incursiones en su territorio, una de las mayores masacres a su población. Entonces se espera que obviamente la respuesta sea mucho más brutal que lo que hemos visto hasta ahora, y en ese sentido claramente la gente acá está esa tensa calma, y uno lo ve en cosas como que la gente está como comprando un montón de cosas en el supermercado por si hay que estoquearse de mercadería. Hay como una cosa de, bueno, nada, de hablar de que este es un momento histórico y estar muy, muy pendiente, ¿no? Claro. Acá no se apaga el televisor en todo el día. Bueno, el ministro de Defensa israelí dijo, bueno, habló de los palestinos como animales humanos, ¿no? Y también dijo que se va a bloquear todo lo que es Franja de Gaza, no van a entrar alimentos, ni agua, ni luz. ¿Cómo impacta todo eso? Porque es tremendo, ¿no? Sí, eso de hecho ya está sucediendo en la Franja de Gaza. Recordemos que la Franja de Gaza vive bajo un bloqueo israelí hace más de 10 años. Sí. En ese sentido, bueno, lo escuchamos recién, ¿no? Se considera que la Franja de Gaza es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, básicamente porque en un territorio muy chiquito la gente vive completamente hacinada. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que viven ahí. Entonces, imagínense sumado, o sea, la situación humanitaria ya era grave antes de los eventos de este fin de semana, y ahora Israel, como represalia a las cosas que vienen sucediendo, decidió cortar, como bien decían,
el suministro de combustible, el suministro de alimentos, de electricidad, de agua. Eso sumado a que están activamente bombardeando el lugar. O sea, imagínense ustedes cómo están colapsados los hospitales, se está pidiendo por favor que se abra un corredor humanitario. Realmente parece una locura, ¿no? Parece una ridiculez, pero hasta la guerra tiene reglas, ¿no? Obvio. Hay códigos humanitarios en el contexto de la guerra y lo que estamos viendo es una completa violación de esos códigos y un colectivo y un ataque colectivo básicamente hacia toda la población palestina en Gaza, que no necesariamente, digamos, está representada por los militantes de Hamas en su totalidad, ¿no? Al final siempre son los civiles un poco los que pagan. Ujú. ¿Y qué novedades hay de la agenda política de Israel? Porque, por un lado, sabemos que hay discusiones en el pueblo palestino y su dirigencia, entre la OLP y Hamas, pero cerraron filas ante esta confrontación, y también en Israel con un Netanyahu que venía muy cuestionado y que ahora parece tener apoyos, por ejemplo, de sectores progresistas que lo cuestionaban, pero decían, ahora que nos están atacando, bueno, vamos contra Gaza, vamos contra Hamas. Bueno, eso me parece que es un poco lo más triste de la guerra y de los eventos violentos, ¿no? Yo hace 2, 3 días antes de que ocurriera esto, el sábado, estuve en un evento en Jerusalén. En ese evento, el movimiento de mujeres de Palestina y el movimiento de mujeres de Israel se reunían en lo que ellas llamaban el llamado de las madres, ¿no? Y el llamado de las madres tiene que ver con mujeres que se juntan para decir, más allá del conflicto y de las razones del conflicto, no queremos que nuestros hijos sigan muriendo. Y es inevitable un poco pensar, ¿no?, en las madres y abuelas de Plaza de Mayo y en el rol un poco de las mujeres en esta especie de conflictos. Y a mí me pareció algo muy emotivo ver cómo, porque desde afuera es muy emotivo, desde adentro debe ser completamente difícil, digamos, perdonar ciertas cosas cuando uno mismo ha sufrido las pérdidas tan de cerca. Y es conmovedor ver esos intentos por estrechar la paz de parte de grupos al interior de las dos comunidades. Cuando pasan este tipo de cosas como las que hemos visto el fin de semana, claramente eso se echa muy para atrás. Claramente lo que menos escuchamos son palabras de paz y lo que más escuchamos son las peores cosas, porque en este momento hay gente en Israel, obviamente golpeada por los trágicos sucesos del fin de semana. Digamos, ha sido una masacre, hemos visto imágenes horribles del fin de semana, pero estamos viendo gente en Israel pedir crímenes de guerra, o sea, ni siquiera pedir justicia, que es otro tipo de vocabulario, ¿no? Están pidiendo crímenes de guerra, mientras Israel bombardea Gaza y mientras lo está acercando. O sea, lo que estamos esperando en estos momentos es una invasión terrestre de Gaza. Es lo que se está esperando en este momento. Y como bien decías, en realidad, antes de que sucediera todo esto, Israel en este momento tiene uno de los gobiernos de más extrema derecha de su historia y nunca cesaron las protestas de los israelíes los sábados a la noche para protestar contra este gobierno que quería implementar una reforma judicial que iba a traer un montón de retrocesos en términos de derechos humanos. Claramente me parece que también es entendible que toda la población israelí también está golpeada por lo que sucedió y que entonces es muy difícil por ahí salir en este momento a exigir otra cosa, ¿no? Pero ojalá pudiésemos ver esos sectores un poco más activos, entendiendo que es en beneficio, me parece, de toda la región que las cosas no sigan escalando, que los rehenes que fueron tomados por Hamas y fueron llevados a Gaza, que puedan regresar de manera segura. Me parece que está en el interés en el fondo está en el interés de todo el mundo que estas cosas no escalen, pero no podemos esperar mucho más con un gobierno de extrema derecha en Israel. Y les puedo decir que en Palestina también la circunstancia es compleja, porque uno puede decir, sí, obviamente Hamas y la OLP digamos, un poco tienen que avalar, por supuesto, que su pueblo encuentre maneras de luchar por la constitución de un Estado palestino y por toda la injusticia que viven en el marco de una ocupación israelí. Pero es cierto que en realidad esto es un golpe bastante fuerte para la OLP, ¿no? Porque claro, es una actitud bastante proactiva de parte de Hamas que cambia las reglas del juego y obviamente afecta a toda la región. No, obviamente, aparte uno ve las cifras, ¿no?, de niños muertos en Palestina y la verdad que es tremendo. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Porque, bueno, vos decías, Hamas tiene rehenes, habla de matar un rehén por cada bombardeo que Israel haga sobre Gaza. Hay un interés a nivel internacional de que esto
digamos, la violencia cese. Ahora, no hay ni inicios, ¿no?, de conversación para poder llegar a algún tipo de acuerdo que permita, bueno, por lo menos terminar con los bombardeos. Por ahora no parece ser el caso. Y déjenme decirles una cosa. A mí me parece que la comunidad internacional no está empujando para que aquí haya paz. Yo, por lo menos, en general, los mensajes que veo son de solidarizarse con la situación que vive Israel, que por supuesto es algo que tenemos que hacer. No veo que haya un poco la misma solidaridad con la cantidad de personas que están muriendo en Gaza, que recordemos no necesariamente son militantes de Hamas, a pesar de que cuando uno cree en la justicia, nada, cree en otras formas de resolver las cosas, claramente. Y me parece que detrás de eso hay, para mí, un riesgo de que en este momento se le esté dando un cheque en blanco a Israel para responder como quiera. Digamos, sí, me parece que estamos casi que en el ya te digo, ya lo vemos. Los bombardeos en Gaza, uno siempre, digamos, no es una imagen nueva, ¿no? Los bombardeos en Gaza es algo que ocurre mucho más seguido de cuando los medios quieren poner su atención en este conflicto. Ahora, a mí por lo menos siempre me había pasado que yo esas imágenes las había visto en las redes sociales, ¿no? Como videos que uno ve después de que las cosas pasaron. Ahora que tengo acá el noticiero prendido 24/7, ayer veía bombardeos en el momento real que sucedían, ¿no? Y es tan tenebroso ver eso, ver que un edificio que está ahí, que familias enteras, ¿no? En 2 segundos desaparece todo. Y me parece que esto no es para dejar de decir que hay que solidarizarse con el pueblo israelí y que obviamente hay que entender en la Argentina, además, hay mucha gente que por ahí tiene familiares o amigos en Israel. La comunidad judía, por supuesto, está atravesando un momento súper duro. Y me parece que eso hay que entenderlo y que no hay que dejar de condenarlo. Eso me parece importantísimo, pero me parece importante en este momento también que no saquemos los ojos de Gaza, porque estamos ahí, en el precipicio de que esto se convierta en una masacre humanitaria sin precedentes. Finalmente te pregunto por la cobertura mediática de Argentina. Sabemos que te han sacado en algunos medios como TN, que bueno, tuviste que después salir a reponer por, bueno, falta de código también de algún colega. Pero a la distancia, ¿cómo estás viendo el tratamiento de este conflicto en Argentina? Bueno, creo que va muy en línea de lo que les decía recién. Me parece que lo que vemos es con justicia una solidarización con lo que ha atravesado el pueblo israelí, pero creo que vemos muy poco contexto sobre digamos, el contexto de ocupación del pueblo palestino, el contexto bajo el cual esto sucede. Digo, o sea, tenés a una población hace más de 10 años bajo un bloqueo, con cero acceso digamos, a derechos que para nosotros son derechos completamente naturalizados. No estamos hablando de ningún privilegio, estamos hablando del derecho a moverse, a acceder a ciertos bienes y servicios. Me parece que eso era una olla a presión inevitable. Eso no justifica los ataques, pero también hace que haya que entender que la salida de este conflicto es una salida política y que mientras sigamos, digamos, solamente enfocándonos en las cuestiones bélicas, claramente no va a llegar la paz. Y me parece que no podemos hacer ninguna cobertura de lo que pasó este fin de semana sin entender cómo vive el pueblo palestino en esta región del mundo bajo la ocupación israelí. Tal cual. Melissa, te agradecemos muchísimo tu tiempo con Radiográfica. No, gracias a ustedes, gracias por prestarle atención a este conflicto. Veremos el desarrollo y ojalá que esto sirva también para que cada uno desde su lugar podamos presionar a nuestros propios gobiernos también a pararse frente a las injusticias, porque la Argentina siempre ha tenido una postura muy intermedia hasta ahora. La Argentina siempre tuvo una postura de reconocer la necesidad de crear un Estado palestino para los palestinos y la necesidad de que el pueblo israelí viva seguro en el marco de sus fronteras, previo a lo que, bueno, la ONU le dice que conquistó territorio que no es suyo, digamos, que se tiene que retirar de los territorios ocupados después de 1967. Sí. Pero la Argentina siempre estuvo en esa postura en el medio, reclamando las dos cosas, reclamando la paz para ambas comunidades. Y lamentablemente la tragedia y el horror de este fin de semana han hecho que la urgencia sea simplemente condenar a un bando, que está muy bien, digamos, esta ofensiva la comenzó Hamas desde el lado palestino, pero también hay que entender la situación humanitaria trágica de la comunidad palestina, que no es de ahora, es una situación que viene hace más de 70 años, y no hay que perder de vista eso cuando hablamos de este conflicto. Así que nada, gracias a ustedes como siempre para
por dar este espacio. No, a vos, Melissa, abrazo grande. Ahí pasaba entonces. Es la periodista especializada en política internacional. Actualmente está trabajando como corresponsal en Ramallah, ahí en Cisjordania, Palestina, Melissa Trado.